Hola, bienvenidos a este debate de IT Reseller, en el que vamos a hablar de un tema que evidentemente no es nuevo, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, que es cómo conseguir que las pymes sean más productivas a partir de la digitalización. Y para hablar de este tema cuento con 5 invitados, que son Ana Pamplona, B2B Area Manager de Spinetta Ibérica. Buenos días, Ana. Buenos días, un placer. Marcel Queral, Chief of Staff and Head of Strategy de Factorial. Buenos días, un placer estar aquí. Marco Frujot, Managing Director de Grenke España. Buenos días, Marco. Buenos días, un placer. Hugo Fernández, consejero delegado de Vivale. Hola, buenos días, encantado. Y Daniel Cala, Sales Partner Director de Wolters Kluwer España. ¿Qué tal? Buenos días. Y si queréis empezamos hablando un poco de ese objetivo que se puso la Unión Europea, de que antes del año 25, que está aquí a la vuelta de la esquina, el 90% del tejido de las pymes debería estar digitalizado. Digamos que estamos un poquito lejos de ese objetivo, por decirlo de manera un poco polite, ¿no? Pero bueno, me gustaría conocer vuestra opinión. Si quieres empezamos por ti, Ana. Sí, pues yo creo que la digitalización, al principio, si empezamos, digitalización es un concepto muy grande, ¿no? Entonces, quizá no estamos llegando, y todos vemos que no estamos llegando a todas las pymes de España porque no se entiende, quizá, que cada una de ellas es diferente, ¿no? Y que tenemos una gran variedad de distintas pymes, distintas tipologías en España. Y hemos hablado de digitalización como un concepto y no llegamos a concretar qué es lo que necesita la pyme, o no se llega a consultar qué es lo que necesita la pyme realmente para llegar a digitalizarse. Quizás se están ofreciendo paquetes que no son lo que ellas están demandando o lo que necesitan realmente para crecer, ¿no? Y la pyme es otra de las preguntas, ¿realmente quiere y puede digitalizarse, ¿no? ¿Cómo tiene que hacerlo? Creo que necesita también tener a un partner al lado que le ayude y que le guíe un poco en cómo puede llevar a cabo esa digitalización. Entonces creo que nos falta comprender, entender un poquito más para llegar a bajar ese estadio de lo que cada una de las pymes necesita. Marcel. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo. Nosotros al final en Factorial hemos visto en estos años de crecimiento acelerado que hay muchísimas, infinidad de pymes con este dolor que llamamos nosotros, ¿no? Que nosotros nos encargamos en gestión de tiempo, personas, etcétera, y ves que a día de hoy pues sigue siendo mucho papel y boli y Excel y hay dos temas aquí, ¿no? Uno, la parte del valor, sin duda, explicarlo mejor, y dos, la distribución. O sea, vemos que fuera de Madrid y Barcelona y algunas partes a lo mejor de Bilbao o Valencia cuesta mucho poder llegar a esa pyme, a esa empresa mediana o pequeña, y que vea cómo le podemos ayudar, y segundo, que tenga un panel de confianza que le ayude. Entonces, cuando pones la parte del contenido más distribución, hay un reto mayúsculo que yo creo que todavía no sabemos cómo acabar de solucionar, y donde aquí la capilaridad de los partners tiene que hacer que esto acelere. El cómo todavía estamos desarrollándolo. Marco. Pues sí, coincido totalmente con mis dos colegas, pero yo pondría el acento sobre todo en la de la pyme, ¿no? Pequeña y mediana empresa. España es un país de empresas muy pequeñas. La pyme es la más pequeña de toda Europa, ¿no? La media de trabajadores de una pyme española me parece que está en 7, mientras que en Alemania están 25, ¿no? O sea, la dimensión de las empresas es muy pequeña y, por tanto, viven en el día a día. O sea, las pymes, o por lo menos las pymes con las que nosotros trabajamos y con las que hablamos a diario, porque nuestro foco es la pyme, ¿no? Y de hecho el 20% de mi negocio es con autónomos, es todavía un paso más allá de la pyme. Están en el día a día y tienen unos problemas, sí, saben que hay que digitalizarse, pero su día a día es no llegar al fin de mes, es que es llegar al fin del día, ¿no? Y sobre todo con la que está cayendo, que después quizá profundizaremos en ello. No puede pensar en esa digitalización. Pues, a pesar de estar de acuerdo, voy a intentar ser el optimista, ¿no? Y perdonar que me vaya a datos, porque la Comisión Europea ha dado un informe, que es el informe de la década digital 2023, que sustituye al informe DESI. Y salimos muy bien parados en ese informe, comparándolo con el resto de países de Europa. Por ejemplo, en competencias digitales, pues España
tiene un 64% de la población con competencias digitales. La media en la Unión Europea está en el 54%. Luego, en competencias básicas, tenemos un 38% frente a la media europea, que está en un 26%. Y si nos vamos a las competencias digitales avanzadas, España está en la cuarta posición. Nos falta muchísimo, porque además España tiene un tejido empresarial de pymes muy amplio, que hablamos del 90 y pico por ciento. Es cierto que si lo miramos en número de empleados, eso bajaría al 75%, ¿no? Y en cuanto al PIB que generan, es un 64%, pero bueno, que creo que estamos en el camino, creo que se han hecho algunas cosas mal y creo que debatiremos aquí, pero que no estamos tan mal en la foto como pareciera. Pues buenas. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de comentar, porque además España no estamos tan mal, como decía, no estamos tan mal, oiga. Y es que en realidad en ese mismo informe se declara que España está en es el séptimo país en materia de digitalización frente a los 27, ¿no? Este es un dato que es positivo. Esto no significa que nos haga buenos en todo, porque sí que hay ciertos matices donde todavía hay cierto recorrido, ¿no? En conectividad, por ejemplo, tenemos la tercera posición, si mal no recuerdo, pero luego en materias de e-commerce o de cloud o de servicio cloud, pues hay todavía mucho recorrido por delante. Yo sí que me apunto al hecho de que España es un país que marca un escenario diferente al del resto de la Comunidad Europea, o por lo menos de las grandes potencias. Tenemos mucha micropyme, que es la que mueve realmente la mayoría de los empleos. Y esta micropyme, realmente el gran problema, el gran hándicap que tiene es un problema de comunicación, de asesoramiento y de acompañamiento. Este es el principal escenario donde yo creo que vamos a tener que trabajar, no solamente nosotros, los actores que estamos aquí, sino también la propia administración, ¿no? Porque llegar a esta pequeña empresa no es fácil. No es una cuestión que se pueda resolver ni tan siquiera con muchos elementos de comunicación, sino que tenemos que hacer un gran esfuerzo como sociedad. Y obviamente estas pequeñas pymes hay personas y detrás de las personas tenemos que ver esa cultura digital, ¿no? Yo creo de todas formas que el otro gran problema es que si tú le preguntas a una micropyme, por ponerte una micropyme o un autónomo, qué es la digitalización, quizás no lo entiendan, porque la digitalización es el mundo y yo creo que en realidad lo que le estamos diciendo a las empresas es que tienen que transformar sus negocios por la digitalización del mundo. Y esta es la realidad, porque tenemos que competir y para competir necesitamos cambiar las cosas en cómo las hacíamos antes, ¿no? Y este es el principal escenario donde yo creo que tendríamos que abordar para poder desarrollar este punto más. Por aportar un dato que además me parece muy... Las infraestructuras digitales son claves para poder digitalizar, ¿no? Si no tienes unas buenas infraestructuras, y España está a la vanguardia del despliegue de fibra y estamos 35 puntos por encima de la media comunitaria. Es decir, tú puedes digitalizar una empresa, pero si no hay infraestructuras, ¿cómo lo vas a hacer, no? Somos el país líder en adopción de banda ancha ultra rápida. De hecho, el 87% de la población, que se dice pronto, tiene acceso a esta banda ancha, ¿no? Entonces, eso nos puede acelerar o nos puede permitir el que podamos digitalizar o transformar digitalmente las pymes mucho más fácilmente, ¿no? Sí, pero precisamente, ¿no? Por eso yo creo que es el contraste, ¿no? De, oye, tenemos esta conectividad, tú en un teléfono móvil tienes aplicaciones chulísimas para el día a día, para gestionar tu tiempo, tu calendario, etcétera, y luego entras en una pyme y ves cómo gestionan según qué proceso y cuesta de creer, ¿no? Entonces, infraestructura está, talento digital está, pero el cómo hacerlo es lo que todavía no hemos podido solucionar, ¿no? Y a veces cuesta entender cómo eso en tu teléfono móvil puedes hacer cualquier virguería y luego en el día a día, pues cómo gestionar finanzas, facturas, talento, sigan utilizando un Excel o una libreta. Precisamente por eso, porque tal es la oferta que la pyme está totalmente desbordada. Existe todo tipo de aplicaciones para hacer de todo, ¿no? El otro día veía yo un anuncio de un software especializado para el whistleblowing, ¿no? Para el canal de denuncias. Tío, que será lo último, ¿no? Entonces, imagínate una pyme, una gran empresa, pues ya está un poco desbordada porque tienes que meter el software de auditoría, el software de whistleblowing, el software de gestión de facturas, la factura electrónica, que es algo que viene, que es una oportunidad tremenda, es una oportunidad total, pero yo creo que la pyme todavía no ha entendido qué hay detrás de la factura electrónica, ¿no? Y eso es lo que no estamos haciéndolo todo lo bien que se podía hacer, y es en transmitir, mira, lo que necesitas tú es ABC, ya está, pero vamos todos y ofrecemos tal vorágine, tal cantidad de aplicaciones y de soluciones
que una pyme de 6 trabajadores, que es una panadería. Es que hablamos de la pyme, ¿pero qué es una pyme? Pues una panadería. Eso es una pyme con 6. Vale, ¿qué hago yo? ¿Por dónde empiezo? No sabe ni por dónde empezar, ¿no? Y los datos son buenos, sí, los datos son buenos, pero hay... Es que me gusta ser muy optimista. Sí, no, yo lo soy, yo también soy muy optimista. Pero luego vas... Y yo creo que hay una España de 2 velocidades en ese sentido, pero bueno... Es curioso que en esta primera ronda de opiniones digamos que hemos puesto el peso de la culpa en el sector más que en la pyme, ¿no? Hemos dicho que tenemos que conocerles mejor, tenemos que llegar mejor a ellos, tenemos que hacerles entender cómo mejorar, pero también es cierto que alguna parte de culpa tiene que tener la empresa, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, el hecho de que es necesario que inviertan algo más, porque volviendo a los datos, pues casi el 99% de las empresas en España son pymes, pero solo representan el 15% de inversión en tecnología. Y es cierto, y también es cierto que tú lo comentabas, ¿no? Para el día a día de todos nosotros llevamos muchos dispositivos, somos muy digitales y hay cosas que todavía no hemos conseguido trasladar al negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a que entiendan que invertir en tecnología es invertir en su futuro, en su negocio, no gastar? Mira, aquí nos aprieta el zapato a cada uno de forma diferente y a las pymes les pasa algo parecido, ¿no? Si tú haces esta pregunta de por qué ha hecho o no ha hecho determinada inversión en el aspecto tecnológico, te darías cuenta de que las diferencias entre ellos van en función de cómo lo han hecho antes, ¿no? Cuando tú no has hecho nada, ninguna inversión en tecnología para transformar el negocio, para digitalizarlo, ¿no? Como decíamos antes, probablemente el único proceso que tengas que hacer es cuando sea obligatorio. Ahora comentaba ahora mismo Marco referente a la factura electrónica. La factura electrónica es el primer gran reto que se va a enfrentar la pequeña empresa, sobre todo la pequeña empresa y el autónomo también, ¿no? Que yo incido mucho en este segmento de mercado porque quizás es el que está más desfavorecido, ¿no? Y la factura electrónica va a ser obligatoria y esto va a ser un paso realmente determinante para poder dar un avance en una pequeña empresa en el ámbito de digitalización de un proceso que es la facturación. Y además es esencial. Esto yo lo hago la comparación además como si fuera una pirámide de Maslow, ¿no? Este perfil de cliente va a necesitar facturar, cobrar, y ahí está la ley Crea y Crece también, que estará también detrás de todo esto, que serán motores esenciales para iniciar la marcha. Pero claro, no todas las empresas están en ese proceso, porque hay muchas pymes que ya tienen una factura electrónica, bien porque ya están trabajando con la administración, o bien porque ya han iniciado ese proceso anteriormente. Pero claro, conforme vas subiendo en esa pirámide de Maslow, ¿no?, empresarial, te vas dando cuenta que hay determinados puntos de dolor que empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer si tienen e-commerce, si trabajan el dato, si tienen inteligencia para aplicar a los negocios, si analizan con cuadros de mando la información, si toman decisiones en base a esos cuadros de mando. Conforme vas subiendo te vas dando cuenta de que a cada uno le aprieta el zapato. Entonces el proceso de digitalización es un proceso imparable. Y ese proceso sí que es cierto que a cada segmento afecta de una manera. Yo creo que lo más importante es que la parte más central, que es el de la pequeña empresa, que es la que, como decía antes, ¿no?, que es la que mantiene en realidad el país, yo creo que es la que tenemos que poner muchos esfuerzos para darles una respuesta, de la manera que sea, porque seguramente no es un solo actor el que tiene que intervenir para ayudar. La propia administración tiene que hacer muchísimo más esfuerzo del que está haciendo ahora, ¿no? Pero creemos que si lo hacemos todos en común y no los atosigamos, como decía Marco, además que me parece muy bueno, porque es que vamos cada uno con nuestro... Pero en realidad creo que hay que darles un mensaje muy claro, ¿no? Necesitas competir, necesitas ser mejor, porque mañana, si no, no vas a poder hacerlo. Y esta yo creo que es la clave. Más tienes razón que, no sé si es nuestro carácter español, pero o te obligan o no das el paso. Y si no te obligan, lo que hay que hacer es acompañarles en ese viaje, ¿no? Y que mejor que los partners, o déjame utilizar algo que seguramente hablaremos, pues los agentes digitalizadores. Si al final ellos no tienen un beneficio claro, no empujan a que esa transformación sea mucho más rápida, ¿no? Que creo que es uno de los problemas que hemos tenido con el famoso kit digital, ¿no? Al final, la pyme, pues 5 o 6 empleados no puedes tener una persona dedicada al mundo IT, con lo cual lo tienes que externalizar. Y esa externalización es la que creo que debemos impulsar, ayudar y mejorar para que al final la pyme pues pueda tener mejores soluciones tecnológicas. Y hay un factor importantísimo en la inversión y es la financiación.
Claro, entonces cuando hablas de financiación ya entras en el mundo de los bancos, ¿no? Y cuando lees que los bancos están haciendo récords de beneficios este año, porque el Santander ha hecho récord en sus 9 meses, 9.000 millones de euros de beneficio, Caixa también me parece 3.600 millones de beneficios en lo que llevamos de año, y están con el puño así cerrado, porque los créditos, se dan menos créditos a tanto empresas como a particulares, pero sobre todo a empresas, y las pymes están con las tesorerías muy tensionadas. Es lo que decía antes, ¿no? Que están en otro, digamos, en otra dimensión, están pensando otras cosas porque no pueden permitírselo. Entonces se va con soluciones que son necesarias, incluso obligadas, como la facturación electrónica, y es que ellos están manejando la tesorería diaria porque la tienen tensionadísima, porque los costes energéticos han subido, porque el coste de la financiación ha subido, y eso ha impactado sobre su cuenta de resultados y sobre su caja, sobre todo, porque una cosa es el balance a final de año y otra cosa es el día a día, ¿no? Y yo lo sé porque nosotros estamos sufriendo un incremento en los impagos, y no es por otra cosa que porque la tesorería está muy tensionada. Entonces, ahí tiene que haber también, no solo por las administraciones públicas, sino por la banca, que la banca al final es una figura importantísima dentro de una economía, es digamos la grasilla para que todo fluya, ¿no? Si se retraen con el crédito en un momento en el que las pymes están tan necesitadas, porque no hablamos de las grandes tienen de todo, tienen subvenciones, tienen fondos, tienen de todo. Por eso se están recuperando muy bien, y por eso la pyme no se recupera, porque no tiene ese apoyo. Y cuanto más pequeña, como tú decías, Dani, cuanto más pequeña, menos apoyo tiene por todas las partes, y por supuesto la banca, ¿no? Pero yo creo que tiene una responsabilidad importante aquí también. Marco, ¿tú no crees que ahora estamos democratizando mucho la tecnología, los modelos as a service, que yo creo que pueden hacer que la pyme, que antes no podía acceder a un gran proyecto porque tenía que hacer una inversión inicial muy alta, pues bueno, los modelos de cloud, los modelos de software as a service, creo que son los que también pueden ayudar a la pyme a esa financiación que no tienen. Y ahí estamos todos, ¿no? Desde fabricantes que ofrecéis esto hasta mayoristas. Pues, sí, exacto. Creo que es un buen momento para la pyme para acceder a tecnología que antes era imposible. Ayuda, por supuesto, tener un modelo as a service, porque es un pago mensual, ayuda muchísimo, ¿no? Pero cuando estás de verdad eligiendo qué pagos puedes hacer, porque es así, pues al final dices, es que no puedo más, con otra cuota más no puedo. Así está la pyme, de verdad, que digo, tenemos 60.000 clientes en España y llamamos todos los días a los que nos impagan y nos cuentan por qué nos impagan. Y nos impagan porque, mira, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el crédito del banco, no me dan una línea más y lo siento, pues ya cuando pueda te pagaré a ti, ¿no? Así están, de verdad, es que yo creo que es una situación que los números oficiales arrojan que es muy buena, pero que la realidad de la pyme es muy otra. Por eso estamos tan atrás en digitalización. Yo creo que tenemos que imprimir, y perdona que también tenéis que intervenir vosotros, ¿no? Pero creo que hay que aplicarles un sentido de urgencia, y tenemos que hacerlo nosotros, los que conocemos este espacio que vamos a vivir. Y creo que este sentido de urgencia nos tiene que llevar a que cuando nos aproximemos a las pymes, les digamos también un poco el escenario al cual se van a enfrentar en los próximos años. Y yo creo que es importante que arrojemos información de cómo va a ser esa sociedad comunicada con estas nuevas generaciones que van a entrar a trabajar y que van a necesitar otro tipo de comunicación, otro tipo de conversación dentro y fuera de esos pequeños negocios, ¿no? Porque creo que aquí es donde está la gran clave, ¿no? ¿Cómo le vas a vender a gente joven si tu tecnología está basada en el año 50, porque la tecnología también era el conocimiento que tenían cuando empezaron algunos de ellos estos negocios, ¿no? Y hoy en día, pues la tecnología para conectar con los usuarios finales, con los clientes, con los potenciales compradores, tienes que aplicar mucho de lo que nosotros estamos haciendo, lógicamente con el hardware, el software apropiado, ¿no? Entonces aquí hay que hacer un gran esfuerzo para hacerles conscientes de que ya no solamente es una obligación la factura electrónica, sino que es una obligación para la competición, ¿no? Cuanto antes lo hagamos y cuanto más le impliquemos este sentido de urgencia, más antes creo que podremos conseguir este objetivo, ¿no? Sí, yo creo... Oh, perdona. No, que iba a decir, volviendo a la pregunta, ¿no? Yo concuerdo bastante que poco se le puede pedir a la pyme, creo yo, ¿no? Es decir, creo que se vamos a poner muy fácil, concordando con lo que decías, soluciones que resuelvan los problemas que tienen realmente, ¿no? Es también, o sea, Factorial existe también para solucionar una serie de problemas claves, ¿no? Si vas solo a una solución o a un problema, el cliente dirá, vale, pero yo también tengo todo esto, ¿no? Entonces solucionamelo también. O sea, y esto es algo que nosotros creemos mucho a nivel de producto y a nivel de partners, ir de la mano para lo que funciona, solucionárselo.
Entonces, solucionar los problemas clave y ayudarla muchísimo en lo que tú decías, ¿no? La parte de inversión y tecnología, nuevas generaciones. Nosotros hemos hecho un estudio con 600 clientes que lo publicamos a mitad de noviembre y lo que hemos visto es que antes de tener Factorial, la gente que está fuera de Factorial, 20% de las pymes españolas no tienen datos para gestionar talento, personas, etc. Y es, por otro lado, es ambicioso o incluso surrealista pedirle que lo haga porque, como tú dices, su foco es existir, es que el mes que viene poder pagar cuentas, ¿no? Entonces, ¿cómo les ayudamos con digitalización y con soluciones? Es complejo, ponemos facilidades con suscripciones, ponemos facilidades con solucionar problemas, pero creo que recae mucho sobre el ecosistema de partners, fabricantes y administración, ayudarles, porque realmente el día a día de una pyme es muy difícil. Eso es muy complicado y van a sobrevivir. A sobrevivir. Yo, apuntando un poco lo que decíais y preparando todo el debate, he leído que el 70% de las pymes no tienen un sitio web. Un sitio web, cloud, visibilidad. Es decir, hablamos de que tenemos la mayor red, o la tercera, ¿no?, en Europa, pero las pymes no tienen ese sitio web. Cuando viene una generación que sí o sí va a consultar el móvil para ver dónde lleva el coche al taller, para ver qué tienda compra esto o compra lo otro, porque al final es la ventana, es la ventana de tu negocio al mundo, queda mucho por hacer. Por la financiación, pero realmente no sienten la urgencia de tener que digitalizar. Y va a venir una nueva generación que lo demanda sí o sí. Absolutamente. Entonces, ¿qué es la comunicación que podamos llegar a hacer de esa necesidad para ser competitivos, para ser un país realmente eficiente en sus procesos? Necesitas. Fijaros, nosotros a nivel como compañía trabajamos un sector, un mercado que es el despacho profesional, que si hay un ejemplo de digitalización es el del despacho profesional. El despacho profesional, por la pandemia, pero anteriormente también ya sucedía, ha digitalizado muchísimos de los procesos, obligatoriamente además. Hoy en día cualquier trámite se puede hacer a través de Internet y muchos despachos, no todos, pero la mayoría de los despachos ofrecen servicios porque las soluciones hoy en día cloud son, vamos a decir, comienzan a ser una realidad. Nosotros cada año realizamos una encuesta que es el barómetro de la asesoría y este año pasado, la versión del 23, hemos sacado un dato que considero que es bastante relevante. Fijaros en un negocio que está obligado digitalmente a tener que estar actualizado, como es el despacho profesional, el 59% de los despachos profesionales dicen que ellos creen que su negocio ya está digitalizado. El 73%, es un 73, un 74%, dicen que en el año 2000, en el año anterior, invirtieron en tecnología para poder acercarse a esto. Y en torno a un 40%, un 36%, dicen que ya están invirtiendo en el negocio cloud, o sea, en el negocio, en la actividad cloud, ¿no? La actividad cloud que no solamente es la propia, sino también la colaborativa con el cliente. Quiero decir con esto que las obligaciones a veces son un motor importante, sí. y suscribiendo un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? Cuanto antes empiece la obligación, antes empezará a correr esta velocidad en la que queremos que todo se desempeñe, y creo que cuando ves un ejemplo como estos ves que pues todo el mundo va a reaccionar igual cuando empecemos con las obligaciones. Esta es la realidad. Yo creo que va a haber un salto cuántico cuando haya ese relevo generacional del que tú hablabas, ¿no? Porque hay una generación entera que dice, yo ya me he digitalizado. A los que habéis preguntado, ¿no? Ya me he digitalizado. A lo mejor digitalizar es que hace las cosas en PDF, ¿no? Para esa persona que está... Es así. O en Excel. O en Excel, en Excel también. Para esa persona digitalizarse es eso, ¿no? Y ahora viene una generación que tiene que asumir las riendas, porque se jubila esta generación, y tiene otro enfoque. Entonces, ese va a ser un salto cuántico. Y también con un poquito de obligación, por supuesto, ¿no? Pues la factura electrónica va a ser también es un gran reto, sí. Es un reto, pero brutal, pienso yo. Habéis sacado varios temas interesantes, pero me gustaría detener un poquito en esto último, en esta parte de... Tú lo has llamado obligaciones, yo quiero llamarlo motores, ¿no? Esos motores de... pues evidentemente en grande empresa lo hemos visto, la evolución hacia modelos híbridos de trabajo, hacia nuevas generaciones de seguridad, hacia nuevas herramientas para favorecer unas nuevas experiencias para los usuarios. ¿Cuáles creéis que pueden ser esos, o qué está viendo la pyme que podría, o cómo podríais
ayudarles a generar esos propios motores. Yo no sé si serían los mismos que las grandes empresas, estaríamos hablando pues, de movilidad, de seguridad, o necesitarían alguno específico que pudiera ayudarles, pues como podría ser la factura electrónica, que es obligatoria, o algún otro que podríamos utilizar como palanca para dar ese paso y sobre todo para esas empresas que dicen, no, yo ya estoy digitalizado porque tengo un ordenador, bueno, ¿cómo les ayudamos a cambiar sus procesos? Yo, en mi opinión, creo que, aparte de la obligación que decía de la factura, yo creo que este va a ser uno de los más relevantes, la necesidad de contar con un socio que te acompañe en este viaje. Yo creo que esto va a ser uno de los motores más importantes. No va a haber empresas pequeñitas que puedan hacer, en general, puedan hacer estos movimientos solos. Necesitan a alguien en quien confiar. Aquí el canal tiene un papel absolutamente fundamental. Pero yo creo que hay otro motor que es súper importante, que es el de la gestión del talento. La gestión del talento muchas veces se malinterpreta como que es una cuestión de gran compañía, como es una cuestión que le afecta a las grandes empresas, ¿no? Pero eso te afecta a ti, porque la gestión del talento no solamente la tienes que mirar desde que tú como negocio, tu siguiente generación, que son tus hijos o no, o simplemente son aquellos que heredan y continúan ese negocio, esa actividad, ¿no? La gestión del talento significa entender cómo hablan nuestros hijos, cómo se comunican. Y este es el gran reto que yo creo que en el sector en empresarial tenemos que afrontar. Entonces, este es otro motor. En el momento que te das cuenta de que el mundo efectivamente ha cambiado, porque la forma en la que se comunican tus clientes o tus empleados es diferente a la que tú has trasladado hasta el momento como negocio, empieza a ser un motor, ¿no? Y dices, ostras, o lo hago o dejo de existir, porque necesito hablar el mismo idioma que ellos, ¿no? Entonces necesito un buen acompañante en este viaje y necesito también entender cuanto antes cómo tengo que procesar mi negocio ahora que tengo talento digital, gente nueva que van a hablar otro idioma diferente al que hasta ahora yo estaba haciendo. Y aquí, si me perdonas, porque es justamente para lo que nace Factorial, ¿no? A nivel de, oye, poder ofrecer a una pyme, a una empresa prácticamente sin recursos, una oferta 360 de lo que es gestión de personas, talento, etc. En el estudio que te comentaba, hay un dato muy duro de pymes que nos han digitalizado, que es que el 42% no echarían en falta que desapareciese un equipo de recursos humanos, administración o personas. ¿Y eso por qué es? Porque el día a día de esa gente es gestionar nóminas, facturas, altas, bajas, sin ningún tipo de digitalización. No aportan valor, no hay gestión del talento, no hay comunicación, no hay desarrollo de personas, no hay datos para crear, ¿no? Y eso completamente mata a las pymes. Absolutamente. Entonces, software que ayude, datos, partners, son claves. Y hasta el día de hoy, pues comparando un poco con clientes que tenemos en Alemania, vemos un abismo bastante diferenciador. La pyme alemana exporta mucho más, invierte mucho más en tecnología y ha podido, ¿no?, invertir en este tipo de soluciones desde hace años. En España hemos ido un poco más atrás, tampoco tienen estas herramientas y esto se nota muchísimo en el día a día. Un empleado que entra en una pyme o que entra en una gran compañía a día de hoy, por desgracia, va a tener un trato muy diferente a nivel de software, a nivel de procesos, a nivel de gestión de datos, y es algo que tenemos que solucionar entre todos, ¿no? Y yo creo que concuerdo contigo, la gestión del talento es clave para que la pyme española en 10 años pueda ser muy competitiva a nivel internacional. Y la comprensión del dato que dices, ¿no? O sea, si quieres exportar, si quieres ir a Europa, si quieres crecer, los datos cuando ya estás en el mundo online te lo dicen todo. Hay que saber leerlos. ¿Quién le enseña a una pyme cómo leer esos datos, cómo analizar, cómo gestionar, dónde, en qué puntos puedo crecer? Porque estoy viendo que me dice, no, lo sé interpretar. Y eso es una labor de formación, de acompañamiento de los partners, de explicarles, pero si no, es que todos nosotros en nuestro sector hablamos del dato, pero ¿quién lee los datos? ¿No? Entonces, son ellos los que al final tienen que ser dueños de esa información y de saber gestionar de la manera más potencial su negocio. Hay un factor que quizá también sería un motor importante y es digamos, la simplificación de todas las gestiones relacionadas con las subvenciones y las ayudas, ¿no? Hay iniciativas de ayudas que aparecen de manera nocturna y alevosa, no voy a decir alevosa, pero casi, aparecen un domingo a las 6 de la mañana disponibles, ¿no? Entonces ya es vamos a ver quién llega, ¿no? Y el lunes todo el mundo pues a ver cómo puedo acceder a estas ayudas, ¿no?
Y el primero que llega y el que es más listo porque se sabe todas las triquiñuelas de todo ese bosque tan imposible de entender, pues es el que se lleva la ayuda, no es el que más la necesita, ¿no? Ese sería un motor importante de tracción de la mejora de la pyme. Nosotros como motor, desde V-Valley, lanzamos, y creo que vosotros le disteis bastante difusión, el V-Valley Academy, que precisamente soluciona uno de los problemas, es el que acompaña, cómo le ayudas, ¿no? Y luego cómo le formas, cómo gestiona su talento, sus capacidades digitales. Nosotros no solo formamos a esos agentes digitalizadores, sino también a las pymes que vienen a nuestras oficinas precisamente pues para tener mayor conocimiento de qué pueden hacer, cómo digitalizar, cómo acelerar ese viaje, que para mí es un viaje cíclico. Esto no se para solo haciendo, ¿sabes? Poniendo el PDF y luego aquí necesitas luego irte a la inteligencia artificial y cómo coger los datos y los puedes extraerle el jugo que necesita, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos implantado ese motor del V-Valley Academy y pensamos que para los próximos años puede ser muy útil tanto para las empresas que van a pymes, las ingenierías, como para la propia pyme, ¿no? La responsabilidad de nosotros como compañía que tenemos desde hace muchos años es dar respuesta, sobre todo en el contexto legal obligatorio, porque nosotros al final Wolters Kluwer desarrolla con sus soluciones A3 Innova, A3 Asesor, A3 RP, productos que dan respuesta a necesidades, pero sobre todo desde un ámbito legal. La factura electrónica lo es, pero también es una nómina o es una declaración de renta. Yo creo que aquí lo que es necesario, sobre todo cuanto antes, es hacer entender que nosotros lo hemos entendido así, que el modelo de relación que vamos a mantener y que estamos manteniendo hoy en día con nuestros clientes, estamos empezando a hacerlo de forma bastante intensa, ya no se basa en el cliente, en la empresa, sino se basa en el usuario. Nuestros productos hablan de experiencia de usuario y hablan de modelos colaborativos, porque entendemos que la forma de relacionarse nuestros clientes, los despachos profesionales con sus clientes, lo hacen a través de personas. No es una organización que está detrás de una organización, sino una persona que está detrás de un despacho que se comunica con otra persona que está en una empresa, en una pyme, ¿no? Entonces, este modelo de colaboración a nosotros también nos ha llevado a tener nuestra propia plataforma de conocimientos, que es Wolters Kluwer Academy, precisamente para desarrollar este conocimiento en el usuario final, ¿no? Porque entendemos además que cada vez va a ser más necesario no formar a empresas, sino formar a personas. Y este es el gran reto que dentro de estos procesos de digitalización que decimos que se tienen que cubrir y esta gestión del talento hacen atraer precisamente, ¿no? Porque hoy en día hay mucho conocimiento que está en Internet, muchísimo conocimiento, no hace falta en muchas ocasiones estudiar determinadas cosas, simplemente lo que hay que estar bien atento, suscribirte y ordenarlo muy bien, ponerlo muy bien en orden, efectivamente. Pero yo creo que si eso se lo hacemos nosotros, ordenamos estos contenidos, le decimos qué es lo que tienen, qué es lo interesante, segmentando esta información en nuestras academias de formación, en este caso nosotros lo hacemos, yo creo que podemos dar una buena respuesta para precisamente tratar de particularizar cada situación. No es lo mismo una empresa con una sola persona que una empresa que tiene varias personas y que cada uno tenga un programa de formación diferente con un mensaje específico para cada uno de ellos. Esto yo creo que es bastante importante. Es un tema del que también me gustaría hablar, porque lo que hablamos habitualmente de la gestión del talento, ¿no? Que en las grandes compañías pues, se le da mucha importancia, pero es cierto que es algo tan sencillo, como decías tú, como ser capaz de que alguien en la empresa pueda entender esos datos que tiene y convertirlos en una oportunidad. Es tan sencillo como el hecho de que puedas gestionar a las personas, que puedas capacitarles en aquello que necesitan, pero creo que volvemos al mismo problema y están en el día a día, tienen su negocio el día a día y cuando hablamos de una empresa de 10, 12, 15 personas, capacitarles empieza a ser ya también un tema complicado porque tampoco tienen tiempo, están a sus funciones. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto también? Habéis mencionado las academias que tenéis puestas en marcha vosotros, pero yo no sé si realmente la pequeña, sobre todo la pequeña empresa, entiende la necesidad esa de tener capacitadas a las personas dentro de su organización, ¿no? Nosotros creemos mucho en dos cosas, ¿no? La primera es la parte que hemos hablado un poco de un buen software, un buen producto y un conocimiento, un contenido, ¿no? O sea, si en Google buscas, oye, cómo desarrollar a una persona, cómo fichar a una persona, pues verás contenido de Factorial que te habla de eso. Pero hay una parte muy importante que es que creemos que cada líder, cada manager, cada persona de la empresa
tiene como deber poder desarrollar personas, no solo el equipo de recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionamos ahí? Pues ayudamos mucho a cualquier manager, cualquier líder, cualquier administrador a interaccionar con las personas y que las personas interaccionen con la plataforma. O sea, nosotros, si alguien no usa el producto, si alguien no está continuamente enviando datos y leyéndolos, algo no está funcionando, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que pasaba tradicionalmente en la pyme es que había una persona que era una persona de... Si antes se le llamaba personal o recursos humanos, etcétera, un administrador, que todo recaía en esa persona, ¿no? Que los empleados estén contentos es tu función. Nosotros aquí creemos dos cosas. Uno, que esta persona es extremadamente importante en el desarrollo, pero que todo el mundo dentro de la compañía es responsable de la gestión del talento. Y nuestro software se ha creado para ello, para que todo el mundo interaccione ahí. Si no cambiamos un poco ese mindset, es muy difícil que en una empresa pequeña, una persona que tiene que encargarse de altas y bajas, nóminas y infinidad de proyectos burocráticos que pueden estar entre 4 o 5 horas al día, puede además gestionar el talento, ¿no? Entonces, ese salto, antes lo hacía recursos humanos, ahora lo hago yo como manager, como administrador, como líder, yo creo que es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Y es difícil, es complicado. ¿Cómo se lo explicamos? ¿Cómo les formamos? Pues otra vez contenido, un panel que acompañe, ponérselo muy fácil, software. Estamos todavía en el día, yo creo que 0 casi, ¿no? de ello. Porque hemos pasado, ahora lo mencionabas tú, ¿no? Del departamento de personal, que eran aquellos señores que estaban allí, luego pasamos al departamento de recursos humanos, ahora hay empresas que ya lo llaman departamento de personas o de talento, people incluso. O sea, la cuestión es si sobre todo en la pequeña y la mediana empresa, pero más en la pequeña, ¿eso ha ido acompañado de un cambio en los procesos o en la sensación de que es necesario cambiar? Yo no sé si, porque las empresas grandes, al final sí, porque están viendo que tienen problemas a la hora, necesitan buscar una persona con una capacidad concreta y ven que es complicado. Sí. Pero claro, en las pequeñas empresas no sé si lo entienden ya como algo urgente o todavía no. Lo entienden, pero para una empresa de 9 empleados, la fase de vacaciones, la época de vacaciones es un drama, porque falta gente. Se te pone alguien mal una semana, es un drama. Es que es un mundo que es tan diferente al de la mediana y gran empresa, que ya no están, lo pueden entender, lo que ocurre es que no tienen recursos, ¿no? Necesitan unas ayudas muy específicas para formación, necesitan unas compensaciones sobreproporcionales a lo que ellas tienen que invertir, porque no tienen esas economías de escala, no tienen esas... En una empresa grande, el departamento de recursos humanos son 8. Entonces, pues bueno, pues unos se van de vacaciones en julio, luego otros en agosto, luego otros en enero, y otros están de ronda de formación y todo va fenomenal. Pero en una empresa pequeña, donde toda la empresa son 9, 10 empleados, cualquier cuestión que no sea que todo el mundo esté disponible las 40 horas semanales, puede ser un drama, ¿no? Entonces, como no tienen unas ayudas que van más allá de las ayudas que tiene cualquier empresa por una ley que está hecha para café para todos, pues es bastante difícil. Y es un drama, pues por ejemplo, pues que al gerente de la empresa le vaya una empleada con perdón, quizás no sea políticamente correcto, le diga estoy embarazada y me voy a ir 4 meses de baja. Eso es un drama. Porque tú tienes 5 empleados y de 5 de repente vas a tener 4 y tienes que buscar una manera de sustituir de forma provisional, pero sustituir a esa persona, ¿no? Entonces están en otro... son otras reglas, y como las ayudas y las leyes son iguales para todas, con algún matiz quizá, pues siempre serán menos competitivas que cuando se llega a una dimensión determinada donde ya esas cosas no te impactan de manera tan tremenda. Pero yo creo que ahí sí que voy a estar optimista como mi compañero Hugo, es decir, poco a poco, pero se llegará. Es decir, ahí la capilaridad es la clave de nuestro canal. Esta empresa que tenga un socio tecnológico que le ayude a decir cuál es tu problema y cómo te puede ayudar. Porque si tú eficientas tus procesos y tus procedimientos, quizá las mismas personas las puedes dedicar a otra serie de tareas con una pequeña formación, con un pequeño... Pero hay que llegar ahí, claro. Aquí yo el problema que veo es la capilaridad del 99%, otra vez que volvíamos a hablar antes, de la pyme. En el momento en que tú tienes un partner que te ayude a entender cómo tú puedes mejorar, seguro que se van a solventar muchos de esos problemas. Pero claro, cuesta mucho llegar hasta ese estadio. Yo creo que estamos en un escenario donde el mundo está empoderando a las personas en todos los aspectos, como os decíamos antes, de la democratización
y el acceso a la tecnología es una auténtica realidad. En España estamos en cabeza en infraestructuras y seguramente pues en ese talento digital que seguramente hay más del que pensamos, ¿no? Lo que sucede es que quizás dentro de las empresas no viven este mismo escenario del empoderamiento, y el empoderamiento no significa dar poder porque sí, sino entender que hay determinadas formas de trabajo que a lo mejor ya no es necesario hacerlas como las hacíamos antes, ¿no? Y esto, por ejemplo, en las soluciones como A3 Innova, que tienen portales de empleado, ¿no? O soluciones que permiten que el empleado tenga acceso, ¿no? Directamente, forma parte de esa respuesta que quizás está dentro de todo, ¿no? Porque al final, hoy en día en Google tú te pones delante de un ordenador y lo eres todo. Y si tienes una buena tienda, eres capaz de conectar con todo el mundo, da igual quién sea y dónde esté. Entonces, claro, dentro de la empresa hay que hacer entender que este es un tema social y que cuanto antes empiece a pensar en cómo comunicar su equipo, cómo hacer que su equipo esté conectado, cómo hacer que la sociedad esté conectada con tu negocio. Es cuanto antes lo hagamos esto, cuanto antes esa pequeña empresa lo haga, antes entenderá que el factor cambio que se le acerca es muy importante, muy interesante además, porque va a permitir entender que su negocio ya no es el negocio que trabajaba en el grupo, trabajaba conceptualmente para un rango, para un equipo. Es que ahora puedes tener clientes, como hablábamos antes, ¿no? Si tú tienes una página web, yo creo que tiene que ser un auténtico gozo cuando una pequeña empresa desarrolla su web y le aparece el primer cliente y le compra desde el Reino Unido o desde Francia o desde Bélgica. Tiene que ser una gozada. Yo toda la vida me han comprado mis clientes del barrio y ahora resulta que pones una tienda y te compra un cliente. Cuando viven esta experiencia, yo creo que es una maravilla, ¿no? Y yo creo que tenemos que a lo mejor enseñarles casos de éxito, decirle, mira cómo lo hacen otros, para que veas que tú también puedes hacerlo además, ¿no? Por este mismo empoderamiento de que tú realmente puedes hacerlo. Yo creo que tenemos que enseñarle a hacer las cosas y yo creo que este es otro de los motores, ese acompañamiento que los partners deben hacer, yo creo en todos los negocios, forma parte también del trabajo que hacer, enseñarle y mostrarle ejemplos y casos de éxito para que ellos sean conscientes de que también lo pueden hacer ellos. Cuanto antes lo hagamos, antes empezaremos. Creo que tenemos muy buenos ingredientes, ¿no? Tenemos las mejores infraestructuras digitales en España, creo que por encima de la media en competencias digitales, y nos falta algo así como lo que has dicho, ¿no? Café para todos no puede ser, ¿no? Tenemos que intentar, ¿sabes? Hay tipos de pymes que van a tener unas necesidades, otros otras, y tendríamos que pensar en cómo esos fondos que vienen desde Europa los aplicamos de una mejor manera. Pues lo que no puede ser es que el kit digital solo lo han disfrutado un 10% de las pymes, y ojo, que solo lo han disfrutado el 30% es para mejorar la web, y creo que era el 10%, 12% para el posicionamiento SEO. Es decir, más del 40% lo hemos utilizado para algo que incluso nosotros lo vemos como un must, ¿no? Es algo que se debería hacer. Entonces, creo que, como bien dice Marco, tenemos que ir a regulaciones desde arriba, no solo café para todos, donde incida muy bien en que ciertas pymes vayan hacia un lado, otras pymes hacia otro, unos están en un estadio diferente a otros, y creo que eso deberíamos regularlo para mejorar, ¿no? Como aparte un motor diferencial para crecer, ¿no? Que no des datos pues, de tan baja incidencia, ¿no? Has mencionado el kit digital. Creo que ha sido ahora en septiembre cuando ha iniciado una nueva fase, creo ya la cuarta. ¿Qué valoración podemos hacer? ¿Realmente está llegando como debería llegar? ¿Lo están utilizando para lo que deberían utilizarlo? Mira, ahora voy a ser el negativo yo. No, yo creo que no hemos hecho muy bien las cosas. Y antes lo he comentado, es que al final tienes que hacer que el agente digitalizador, ese partner que le acompaña, tiene que tener algún beneficio superior. Muchos partners dicen, es que no nos interesa todo el jaleo, el follón que tienes de hacer facturas, el luego saber cuándo cobras. Tienes que apoyar al que acompaña. La pyme al final no tiene una decisión, tiene el consultor que le dice, oye, ves por ahí. Apoya al que le diga, ves por ahí. Yo creo que ahí nos hemos equivocado. Y el dato he dicho, no puede ser que el 40% de las ayudas de kit digital han sido para mejora de la web. Menos de un 1% ha sido para ciberseguridad. Una pyme no segura es un riesgo espectacular. Y alguien le tiene que decir a esa pyme, oye, que como tengas un agujero en el Gmail o ¿qué te va a pasar? Entonces, bueno, yo creo que hay que incidir sobre todo en cómo mejora el que está por arriba, ¿no? El que la asesora, no solo la pyme. Sí,
pero también las administraciones públicas son las que tienen que facilitar todo esto, ¿no? Sí, porque claro, las sí, grandes... me estaba quejando de eso. Hay un ejemplo que te iba a decir, abundando en tus datos, pero en mis notas no he sabido saber, pero se me ha quedado en la cabeza lo importante, ¿no? Hay una iniciativa dentro de los fondos Next Generation de 90 millones de euros, muy concreta, donde digamos que la actuación mínima es de 1 millón de euros. Claro, eso no va para una pyme. Una subvención de 1 millón de euros sobre 90 no va para una pyme, ¿no? Entonces, las grandes empresas tienen especialistas cuya jornada laboral de 40 horas a la semana es solo conseguir ese millón. La pyme no puede, la pyme necesita un asesor, necesita externalizarlo, necesita un asesor cuyos intereses sean los intereses de la pyme también. No, claro, hay mucha presión desde muchos lados, muchos que quieren vender muchas cosas y es a la pyme a la que hay que venderle todo, ¿no? Y entonces la pyme se siente tan desbordada como diciendo, es que ya no me creo nada y a quién le hago caso, ¿no? Abundando lo que dices de no, tú tienes que ir por aquí, pero esa asesoría, ese asesoramiento, no es asesoría, ese asesoramiento tiene que ser un asesoramiento muy específico porque hay tantas pymes, tanta tipología y tiene que ser tan concreto que lo entienda también y a veces nos perdemos en todo lo demás, ¿no? Quizá eso es lo que no hemos sabido entender, que para mí los fondos Next Generation son muy generales. Es que un RP para una panadería de 4 pues igual no es necesario, o un e-commerce, pero a lo mejor necesita otra serie de cosas que ni están en los fondos Next Generation. Aparte de que no hay nada de hardware, no hay nada de dispositivos, que quizá tú para tener un software necesitas un dispositivo mejor. En fin, yo creo que hay muchos vacíos. Pero la tercera fase sí que ya empezaba a incluir algún tipo de hardware. Sí, está ligado a, ¿no? Lo comentábamos antes, y está ligado al software, eso es. Pero sí que lo abrieron. Sí, era como un poco la coletilla para poder meterlo, pero yo creo que ahí lo que no se ha entendido es que cada pyme necesita quizá algo muy diferente a lo que las cláusulas simplemente ponen. También es el modelo un poco de acercamiento que hemos tenido a los clientes. El kit digital no ha sido una aventura fácil, no lo ha sido. Nosotros nos costó entender y llegar a entender el modelo además que teníamos que practicar, y sí que llegamos, voy a tratar de simplificarlo al máximo. Yo creo que cuanto antes entendimos que era más digital que kit, es cuanto más éxito tienes, porque de nada sirve tener un kit si luego no es digital. ¿Qué quiero decir? Porque si al final lo que te interesa es el dinero, este no es el camino a seguir. Y lamentablemente creo que, quizás no sé exactamente de quién es culpa, ¿no? Pero yo creo que estamos ante el mayor proceso de subvención que se ha hecho jamás en España, creo, que no se ha hecho nunca antes, así. Y yo creo que los agentes digitalizadores, sobre todo, bueno, pues como decía antes, no ha sido fácil, pero sí hemos entendido que la complicación no venía solamente por los procesos de la administración, que tiene que mejorar, y ha mejorado muchas cosas, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Ahora estamos empezando a tener los primeros procesos de cobro ya después del mes 12, o sea que ahora es cuando estamos viendo el momento de la verdad. Si el partner, en este caso, o nosotros mismos como fabricante, que también somos agentes digitalizadores, hemos hecho bien el trabajo y hemos conseguido que los clientes entiendan que es más digital que kit, la mayoría de las evidencias que se están generando funcionan. Entonces el cliente está obteniendo el beneficio que le dijimos al principio cuando le hablamos del producto o le hablamos de la digitalización. Pero si lo hemos hecho al revés y hemos vendido más el kit y hemos vendido más la subvención, lo que puede llegar a estar pasando, y algunos agentes digitalizadores seguro que estarán de acuerdo conmigo, es que llega el momento en que el cliente no lo está usando. Y ahí es cuando ponemos en riesgo ya totalmente toda la acción, porque podemos perder incluso hasta ya no solamente el kit, sino podemos el dinero y podemos tener un problema realmente. Por eso yo creo que hay que hacer las cosas muy bien. Necesitamos, y ahora otra vez más de nuevo, ¿no? Necesitamos a un canal muy cercano. El canal tiene que estar absolutamente certificado, formado, preparado, tiene que estar dispuesto a entender que la batalla que vamos a tener que librar ahora mismo con el cliente desde el punto de vista de hacerle entender que necesita dar ese paso, ¿vale?, es lo más importante, probablemente uno de los retos más importantes que nos vamos a encontrar como negocio en el mundo de la tecnología, porque tenemos que cambiar pensamientos en empresas que probablemente, lo digo con todo el respeto, probablemente haya hasta un
pequeño estadio de autocomplacencia, ¿no? Si todo va bien, ¿para qué voy a cambiar, ¿no? Si no es necesario, si mis clientes, decías ahora antes de una panadería probablemente a lo mejor, pues no sé cuánto de complicado, no me haría cargo ahora mismo, pero estoy seguro que tiene que tener un CRM, tiene que tener una gestión de clientes, podría tenerla y podría avisar de cuándo el pan está hecho. O sea, hay mucha tecnología que puede estar detrás de una panadería que en muchas ocasiones no pensamos que podría haber, y seguramente para todos los clientes, por pequeños que sean, seguramente ese aporte tecnológico le puede generar un beneficio en su negocio. Lo que pasa es que hay alguien que se lo tiene que explicar, y se lo tiene que explicar de corazón, no se lo tiene que explicar como te quiero vender. Quiero que tener una relación contigo de largo recorrido, y esa relación es porque a ti te vaya bien, porque si a ti te va bien, a mí me irá bien. Este es el clave, pero si lo hemos vendido sobre todo como kit, pues probablemente la relación se acaba en el mes 12, porque no has conseguido poner en marcha y ya está, ¿no? Y cuento una anécdota. Estuvimos hace 2 semanas en un evento en Vivali que juntamos a los mejores fabricantes de España, Microsoft, Adobe, Factorial, y una periodista preguntó, oye, ¿qué opináis del kit digital? Y todos coincidisteis en que al final la palabra digital a muchas pymes se le ha quedado. Es decir, igual no han intentado acceder a los bonos porque no ha habido una gente que les haya dicho claramente. Pero las pymes tienen aquí metido hostia, tengo que digitalizar. Y eso, para mí, ya es un gran paso. Aunque no lo hagan ahora. Y además esto, como es cíclico, tenemos que seguir empujando, no podemos dejar ahí. Son muchos los temas que nos vamos a dejar en el tintero porque no tenemos tiempo para todo. Pero es que hablamos demasiado, ¿verdad? Sí me gusta. No, pero además hablamos mucho, pero hablamos contando cosas, que al final yo creo que es importante, ¿no? Que hay veces que alrededor de la tecnología se habla, pero no se llega a soluciones concretas, y creo que hoy las hemos puesto sobre la mesa. Pero no me gustaría que acabáramos sin que me dierais una pequeña pincelada de, pensando en este tipo de cliente, ¿en qué estáis trabajando para lo que queda de año? Pues ya casi con cualquier cosa, pero para el año que viene, ¿en qué estáis trabajando ahora pensando en este tipo de cliente? Nosotros, como empresa desarrolladora de software de facturación, imagínate lo que significa que tenemos en puertas la salida de una regulación como es la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude, que pensamos que va a cambiar muchísimo el panorama y el modelo de organización y de trabajo de las empresas, de las pequeñas empresas también. Y sabéis que esta ley, los que si no lo conocéis, sabéis que tendrá una aplicación que no empezará inmediatamente, que primeramente empiezan las empresas de una facturación más alta y luego empezarán las empresas más pequeñitas. Lo que tienes que entender es que parece que 1 año o 2 años, que queda mucho tiempo por hacer, ¿no? Bueno, y aquí como que en 2 años van a cambiar mucho las cosas. Y con esto quiero decir que yo aconsejaría, en el ámbito un poco del esfuerzo que estamos haciendo nosotros, que empezar cuanto antes a entender que mi empresa tiene que cambiar, porque seguramente hay gente que me va a poder ayudar y nosotros desde luego lo vamos a hacer. Y este es nuestro gran proyecto, ¿no? Que de cara al 24 seguir hablando del proceso de la facturación electrónica, porque va a ser una obligación que vamos a convivir todos los negocios en España. Pues os va a sorprender, pero estamos con la inteligencia artificial. Y diréis, pues si no han terminado la web las pymes, como para ponernos con la inteligencia artificial. Pero pensar una cosa, pensar en Juego de Tronos, ¿no? Decían, winter is coming, Copilot is coming. Es decir, ahora vas a tener en tus herramientas la facilidad de que la inteligencia artificial te ayude a copilotar desde escribir una carta hasta que tengas un resumen semanal de, oye, hay que enviarle un mail a esta persona, y yo lo empezaría así. Eso llega. Y eso va a ayudar mucho. La manera de copilotar y de ayudar a las pymes, eso con la inteligencia artificial va a venir. Y vamos a ahorrar mucho trabajo. Lo de, oye, al final 2 personas una pyme, pues bueno, igual no tiene que estar ahí media hora escribiendo un mail, es que Copilot te lo va a hacer, ¿no? Entonces, muy focalizados en la inteligencia artificial, que creo que son las pymes, y además muy democratizados, es decir, tendrán acceso a eso, que hace años sería complicado. Pues nosotros estamos trabajando para la pyme, pero también para el canal, porque estamos trabajando en un contrato de renting mediante el cual se facilita el acceso a esas actuaciones, a esas inversiones, con un pago mensual de las cuotas.
venimos del renting de equipamiento, ¿no? También facilitamos a la pyme pues, todo tipo de equipamiento para que sean más competitivos, pero claro, todo este software, toda esta necesidad, la ley crea y crece, la factura electrónica era muy difícil de meterlo en un contrato de renting, pues ahora lo podemos hacer de manera que el canal, el partner que lo hace, recibe su dinero en el día y la pyme paga en plazos hasta 36, 48 meses. Eso es lo que tenemos en el corto plazo. Marcel. Nosotros al final seguimos invirtiendo en producto y en canal. O sea, a nivel de producto, lo que hemos hecho es, nosotros nacimos para solucionar la gestión de personas, hemos hecho un software que ha sido pues, un éxito de crecimiento a nivel global, pero ahora nos hemos expandido lo que comentábamos antes, ¿no? La pyme tiene 1000 problemas, ¿no? Pues solucionamos gestión de personas, solucionamos módulo de gastos, finanzas, aprovisionamiento de equipos y ahora pues ya vamos también en la línea de Hugo, módulos, por ejemplo, de inteligencia artificial, donde tú mañana haces una performance review con tu equipo, miras cómo va el nivel de talento y la plataforma te dice pues, un diagnóstico rápido de cómo tienes el clima de tu empresa, sin necesidad de, pues, aunque no seas un experto en datos, que te dé esos datos, ¿no? Y luego la parte de canal y partners, pues hemos desarrollado alianzas clave pues, a nivel de con los mayores players de Novena, como puede ser Wolters Kluwer, a nivel de Vivalley, pues lo mismo con partners, para poder llegar donde antes no llegábamos, ¿no? Queremos llegar a esas centenares de miles de pymes españolas, europeas, que necesitan un software parecido y este año hemos invertido muchísimo en canales y seguiremos invirtiendo en encontrar esos partners que nos ayuden a llegar a todas esas áreas. Hay una apuesta de Factorial por el canal espectacular y bueno, hemos firmado a nivel grupo Sprinet y Vivalley precisamente para eso, ¿no? Para tener ese acompañamiento a esas pymes que igual necesitan pues, mucha más capilaridad. Si no, bueno, pues nosotros como mayorista y desde Sprinet tenemos la obligación de tener el mejor catálogo, lógicamente, de productos para el canal, pero como valor añadido, en el entorno macro en el que nos encontramos, de subidas de tipos de interés, una dificultad al acceso a la financiación, sí que como marco también queremos ser un facilitador de soluciones para el canal y en consecuencia para las pymes, ¿no? Para que esa democratización de la tecnología se lleve a cabo, ya que es complicado para algunas pymes hacer según qué inversiones y gracias a un modelo DaaS poder llegar a que se haga realidad, a que Devices as a Service, eso es, a que una startup pueda tener una financiación, pueda invertir en los equipos, invertir en sus salas de reuniones, invertir en software, invertir en tecnología. Y ese es nuestro valor más importante para el año que viene, el por fin llevarlo a cabo. Bueno, ambas conjuntamente. Pues muchísimas gracias a todos por vuestras opiniones, vuestras valoraciones y por una radiografía que yo creo que ha sido bastante profunda de cómo se encuentra ese camino que emprendimos hace años y en el que seguimos, que es la digitalización de la pyme. Así que muchas gracias a todos por haber participado y muchas gracias a ustedes por haber visto este debate aquí en IT Televisión. Gracias.